Buenos días, donde quiera que te encuentres, o buenas tardes. En el momento que ves este video, te saludamos desde Cuál Camino Extravaganza Comunicación. Estamos grabando ahorita aquí, nos presentamos. Yo soy el pastor Rafael Martínez Águila del Ministerio de la Última Oportunidad. Hoy es grato estar grabando aquí en YouTube para el canal de Extravaganza Comunicación con mi pastor y padre espiritual, el pastor, profeta, apóstol, Gabriel Mendoza Ibarra, para nos traer una palabra. Él primero predicará y después lo haré yo. Esperemos que lo que prediquemos el día de hoy sea sembrado en buena tierra y que dé frutos la semilla que hoy trae a través de la palabra de Dios. Mi pastor, los dejo con él para empezar a predicar. Hola, buenos días, buenas tardes para todos aquellos que nos ven y escuchan. Hoy les traigo las 3 llaves poderosas en Dios. Jesús habló con el apóstol Pedro y le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La palabra de Dios es una llave tan poderosa que es la que Dios mismo usó para crear los cielos y la tierra y todas las cosas. Y ahí en Génesis vemos que y dijo Dios: hágase la luz. Y ahí empezó todo. Y Dios formó al hombre y infundió en su nariz aliento de vida. Y Dios creó todas las cosas del reino invisible y las hizo visibles. Y entonces en las cosas de Dios, la palabra de Dios es poder. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que traspasa hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y la palabra de Dios se hizo hombre, el verbo de Dios es la palabra de Dios que se hizo hombre, y es Jesucristo. Y Jesucristo en el desierto fue probado, pues después estuvo ayunando 40 días, 40 noches, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Y ahí en el desierto Satanás lo tentó, diciéndole: si de veras eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó con la palabra. Le dijo: escrito está la palabra, escrito está la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo lo llevó entonces al templo y le dijo: arrójate desde aquí, desde arriba, las torres de la cornisa del templo. Le dijo: arrójate desde aquí, al fin y al cabo escrito está: Dios mandará a sus ángeles para que te den otro pie en piedra. Pero Jesús otra vez usó la palabra. Pero la palabra que Jesús usa es poder. La palabra que el enemigo usa es mentira y es engaño. Solo el Hijo de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. El verbo de Dios se hizo carne. Es Jesucristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Jesús le contestó: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo entonces, molesto, lo llevó hasta un monte muy alto y le dijo: haz que mira, las riquezas de esta tierra le pertenecen, yo te las daré si de rodillas me adoras. Jesucristo le dijo: también escrito está: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, retírate de mí, Satanás. Y ahí vemos que el enemigo dejó a Jesús y se fue, y vinieron ángeles y le sirvieron a Él. Pero estamos viendo entonces que la palabra de Dios es una llave poderosa y tenemos que usarla bien, porque la palabra de Dios es poder. Jesús dijo: y todo lo que digas creyendo lo recibirás. Entonces yo quiero basarme en la cita de Gálatas capítulo 5, y vemos los frutos del Espíritu ahí en el verso 22 y 23, que dice: Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es algo tremendo. Vemos ahí entonces que el fruto del Espíritu empieza diciendo que el fruto del Espíritu es amor. Y te quiero decir que eso es lo que hay. Aparte de la palabra de Dios, que es poderosa, tú dices la palabra de Dios y sucede el milagro. Pero tienes que creer en la palabra. Entonces la otra llave es el amor. El amor. Con amor todo es posible y sin amor no es posible. Y el otro
fruto es, la otra llave que quiero decirte es la fe. Y los encontramos ahí en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra estas cosas no hay ley. Y entonces la otra llave está ahí. La otra llave es la fe. Y la fe sin el amor no funciona. La palabra de Dios sin amor tampoco funciona. Entonces todo lo envuelve el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que todo se envuelve en el amor, seguimos viendo más adelante, hay citas bíblicas también más adelante, donde dice, aquí permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Así que las tres llaves que te quiero dar hoy es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es poderosa, hay que usarla con fe. Y también aplicado a ello el amor. Entonces, todo lo que pidas al Padre creyendo, dijo Jesús, lo recibiré. Todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahí está la palabra, ahí está la fe y ahí está el amor. Tres llaves poderosas. Yo quiero llevarlos también a Hechos capítulo 1, verso 8. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ahí vemos la gloria de Dios, el poder de Dios en aquellos que servimos a Dios. Así que recibimos poder de Dios. Poder de la palabra, ahí está. El Espíritu Santo nos da. El amor que Dios nos da a través de su Espíritu. Recuerda que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, el poder de Dios usado con la palabra de Dios, hermano, rompe cualquier muro, rompe cualquier obstáculo, porque tú dices la palabra creyendo en el nombre de Jesús, el milagro está ahí. Entonces, y vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 5. 4 del 8. La palabra de Dios dice eso. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que insistes a tiempo y afuera de tiempo, rogad, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Porque vendrán tiempos cuando ni sufrirá la sana doctrina antes de tiempo comenzó a oír. Se amonestará maestros conforme a su concupiscencia y se apartarán de la verdad el oído, y se apartará la verdad de su oído y se volverán a las fábulas. Pero tú velad en todo, soportar las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Repasamos. Dice el verso 1. Dice el Señor así, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. ¿Qué hay que predicar? La palabra de Dios. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio, la palabra, las buenas noticias. Amén. Y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra de Dios es verdad. El evangelio del reino es verdad y es poder. Verso 5 dice, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Así que tenemos que ser evangelistas, tenemos que salir a predicar el evangelio. El evangelio es las nuevas del reino de los cielos, las buenas noticias del reino de los cielos. Así que nosotros tenemos que predicar la libertad que Cristo Jesús nos trajo. Ahí en la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 8, verso 31. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, conocerán la verdad
y la verdad os hará libres. El verso 36 dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la libertad de los hijos de Dios, que tenemos libertad para predicar el Evangelio en todas partes donde vayamos. ¿De qué pues vamos a hablar nosotros? Jesús dijo, ¿de qué hablará el hombre por su boca? De lo que abunda en su corazón hablará su boca. Y si la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, eso hablamos. Porque lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que testificamos. Así que somos libres en Cristo. Tenemos que predicar la libertad que Cristo nos ha dado, ahora y donde quiera que vayamos. Por la muerte y resurrección de Cristo Jesús es que nosotros somos salvos. Por la salvación que Cristo nos da, no podemos quedarnos callados, porque es necesario que nosotros hablemos todas las cosas que Cristo nos ha dicho. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Luego gentes vienen a mí y me dicen, tengo este problema, y yo veo sus caras tristes. Tengo este problema, no sé cómo hacerle. Mira, Jesús dice en su palabra esto y esto y esto, y les damos la palabra. Esa palabra que consuela, que exhorta, que redarguye, que corrige. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es verdad. Dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Así que tenemos que ser iluminados por la palabra. Donde quiera que vayamos, nosotros, decía ahí San Francisco de Asís, cuando yo era fraile, decía, hay un dicho que decía, donde haya tristeza lleve yo alegría, donde haya odio ponga yo amor. Ustedes palabras están muy bonitas, sí, pero ni siquiera conocen a Cristo ellos. Pero una vez que Cristo entró en mi corazón, ahora yo sé que Cristo es verdad, Él es el camino para llegar al Padre. Él es la verdad de Dios. Así que el Padre nos amó tanto que nos dio su verdad. El Padre nos amó tanto a la humanidad que nos dio la vida en Cristo. Y Él es la verdad, Él es el camino y la vida eterna. También en otra cita dice, y caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Así que Cristo murió para que nosotros viviéramos. Cristo aceptó la muerte. Cristo recibió el ser castigado por nuestros pecados. Ahora sí que la condenación la llevó Jesucristo, el Hijo de Dios, para darnos a nosotros eterna salvación. Así que por Cristo somos salvos de la ira del Padre. En Cristo hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Así que somos salvos solo por la fe en Cristo. Porque nosotros al poner nuestra fe en Jesucristo, la fe en su sacrificio correcto, perfecto, completo, que hizo una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Por eso, por esa fe aplicada a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, es que somos libres de pecado, libres de condenación. Somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. La salvación es por gracia y no por obras. Pues la gente se equivoca pensando, yo soy buena onda, yo soy buena persona, yo doy dádivas, yo ayudo, yo hago buenas obras, yo soy muy bueno, muy santo. No es por obras. La palabra de Dios dice claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. Es regalo de Dios, la fe en Cristo Jesús, la salvación. Así que es un regalo la salvación, y solamente estando en Cristo hay vida eterna. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, por gracia, siendo salvos, gratis, por la gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, no en religión. El verso 20 dice ahí, ya no por obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado. Ahora, aparte de la ley, dice el verso 21, pero aparte de la ley, es que se nos ha manifestado la justicia de Dios. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, Dios no hace diferencia de personas, no hace excepción de personas. Dice la palabra de Dios, porque no hay diferencia, sino porque todos, hombres y mujeres, de todo pueblo, tribu y lengua y nación, pueden ser salvos solo por la fe puesta en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para redimir al género humano, hecho una vez este sacrificio y para siempre. Una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y es un solo sacrificio para siempre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 3, búscalo por favor, Romanos 3, 9 al 28, vamos a leer lo que dice. Romanos 3, 9.
Romanos 3, 9 a 28. ¿Qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos hemos juzgado. A todo el mundo lo hemos juzgado. Pero recuerden que la palabra de Dios dice: no juzguéis antes del tiempo. Porque hasta para eso va a haber un tiempo. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, todos seremos juzgados por Él. Porque toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él le dará el pago a cada uno, dice su palabra. Voy a leer desde el verso 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus manos. Y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero aparte de la ley, dice el verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Les quiero leer el verso 24 y hasta el 26, escuchen. Siendo justificados, verso 24, siendo justificados gratuitamente, no por obras, no por sacrificios, no por confesiones, no por comuniones y etcétera, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el pago por nuestros pecados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en estos días, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice el verso 27. ¿En qué te puedes jactar? ¿En qué te puedes gloriar? ¿Dónde está pues tu jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras que haces? No, sino por la ley de la fe en Jesucristo. ¿Amén? Así que una vez que ya estás entendiendo que no hay salvación en ninguna religión y que Cristo no es religión, sino que es una relación, Cristo en ti, tú en Cristo, Él es tu esperanza de vida eterna. Tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Jesús dice: el que me tiene a mí, dice Jesús, el que me tiene a mí, tiene a mi Padre. El que desprecia a mí, desprecia a mi Padre que me envió. Y en ningún otro hay salvación. La palabra de Dios dice en Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solo en quién? Por la fe en Jesús de Nazaret, que está vivo, no está clavado en una cruz. Él murió en una cruz, pero el tercer día resucitó entre los muertos por el poder del Padre. Y entonces los levantó entre los muertos y los sentó a su diestra en el cielo. Y Cristo está sentado a la diestra del Padre y está abogando por nosotros los pecadores. Y Jesús es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra redención. Él es el camino para llegar al Padre.
Él es la verdad, Él es la vida. Así que conforme a la palabra de Dios, el pecado y la culpa es expiada, justificada por la fe, solo por la fe en Jesucristo. No tienes que hacer ninguna obra para salvarte. Así que ya lo sabes ahora. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí de fácil, así de sencillo. Justificados pues por la fe en su sangre de Jesús, por la fe en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que Él murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre inocente para limpiar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe en Jesús y en su sangre, en su redención, en su sacrificio en la cruz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice que con obras? En ninguna parte. Y la gente está pensando, no, yo soy buena gente, hago buenas obras. Estás hecho para hacer buenas obras, pero no por las buenas obras te vas a salvar. Así que quede claro, amén. Veamos hasta el verso 11. Toda la escritura sigue adelante diciendo el verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo digo, gloria a Dios, Cristo viene por mí y me llevará al cielo. Gloria a Dios porque soy salvo por gracia, no por obras que el hombre haga. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ahí está la otra llave, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, ahí mismo entra el Espíritu Santo. Cuando Cristo entra en tu corazón, el Padre entra. El Padre entra aquí Jesucristo, entra el Espíritu Santo, Dios es trino y uno, y Él llena tu alma, tu espíritu, tu mente. Por eso Dios nos hizo tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y no puedes vivir con pura alma, tampoco con puro cuerpo, tampoco con puro espíritu. Los tres son necesarios que los tengas, alma, cuerpo y espíritu. Y la Biblia dice en Tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que entiende y recibe y aprende y vive la palabra. Es la primera llave, vive la palabra de Dios. No nomás la leas. Una persona me dijo una vez, pastor, yo también leo la palabra de Dios. Le digo, ¿y? ¿Qué cosa es eso? ¿Eso qué? No es nomás que la leas, es que la creas, es que la vivas cada día. La palabra de Dios, vívela. Es una llave poderosa de luz, una llave de Dios poderosa para tu salvación. Y la otra es la fe en Jesucristo. Te dije que te iba a dar estas llaves. Amén. La fe en Jesucristo es una llave para tu salvación. Y la otra es amor. Por amor el Padre envió a su Hijo. Por amor Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Y nos dijo estando en la cruz, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Lo hizo por amor. Y al tercer día el Padre resucitó a Jesucristo, su Hijo. Y mi Cristo, el que yo predico, está vivo a la diestra del Padre, abogando por los pecadores, los cuales yo soy uno, el primero. Y el Espíritu Santo está en mí, ya me lo dio el Señor. Entonces en cada cristiano está el Espíritu Santo. Y recíbelo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, de los cuales tú y yo somos impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre envió a su Hijo para adelantarse y morir por los pecados de la humanidad. Y así dice la palabra de Dios, el verso 8, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, estando ya perdonados por la sangre de Cristo y por su sacrificio en la cruz, es mucho más, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que en Cristo tenemos redención completa, vida eterna completa. Amén. Justificados y redimidos solo por la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre. Él vino a morir en la cruz para salvarnos. Entonces, esa justicia soberana que Dios nos da, la tenemos que vivir cada día. Vivamos justamente en amor y conforme a la palabra de Dios. Así que pongamos nuestra fe solo en Jesucristo. Él es el único camino para llegar al Padre. En el unigénito Hijo de Dios tenemos eterna salvación.
Por eso Romanos 8.1 dice, Romanos 8.1 dice, Romanos 8. 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están verdaderamente cristianos verdaderos, que su fe está cimentada en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque así dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora que ya estamos en Cristo, ahora somos aceptados por el Padre, porque estamos justificados por la fe que tenemos en Jesucristo. Ahora pues ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Porque ya no andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Verso 3, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios el Padre, enviando a su muy amado Hijo Jesucristo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a su Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas y hacen las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en la carne y en las cosas de la carne. Pero los que somos del Espíritu y tenemos el Espíritu Santo, pensamos y hacemos las cosas que son del Espíritu. Verso 6. Porque lo que ocuparse de la carne es muerte, pero lo que ocuparse del Espíritu es vida eterna y paz con Dios. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, tampoco es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto al pecado, por causa del pecado está muerto. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, que es el Padre Celestial que le envió su Espíritu de resurrección, Él nos levantará también, Él vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Seguimos adelante en la palabra. Gloria a Dios. Si usted sigue checando la palabra de Dios, pueden ver el verso 27 y 28 de ahí mismo, Romanos 8, verso 27 y 28 de Romanos 8, mire lo que dice. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuáles santos? Los que están en los altares. No, los santos que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Intercede por nosotros, los hijos de Dios. Y Dios sabe la intención de nuestro corazón al estar hoy aquí, dándote este mensaje. Es para tu salvación. Tú que me ves, tú que me escuchas, arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahí solito en tu recámara. Enciérrate en el cuarto, en el baño, yo no sé. Enciérrate y dile: Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados. Necesito recibir a Jesucristo como mi único Señor y suficiente Salvador personal. Perdóname y dame vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y verás lo que Dios hace en tu vida. Una oración verdadera de arrepentimiento puede cambiar tu vida. Amén. Y dice el verso 28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito divino somos llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios, amén. Estamos sirviendo a Dios con todo el corazón. Yo doy mi vida en sacrificio, vivo en alabanza a Dios todos los días. Le doy gloria a Dios porque me rescató donde estaba encerrado ahí en la religión, sin salvación eterna, sino condenación tenía para mi alma. Pues todos piensan que es por obras para salvación. Yo me confieso con murmuro y las misas y cuanta cosa. No es cierto, no es por nada de eso. Eso es mentira.
la salvación es tan fácil recibirla como el ladrón en la cruz lo hizo. Bien arrepentido le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Recibió a Jesús, que estaba siendo ahí clavado, que estaba ahí muriendo en la cruz, como un vil pecador, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, sin culpa, sin mentira y sin nada. Y dijo, Señor, lo recibió ahí como su Señor. Acuérdate de mí cuando entres a tu reino, lo recibió como su Señor y su Rey y Salvador. Y Jesús le contestó en ese instante, de veras te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Haz lo mismo que hizo el ladrón. Recibe a Jesús como tu único Señor y suficiente Salvador, y el Rey de tu vida, y el Rey de tu alma, y sálvate. Amén. Nosotros ya fuimos redimidos y justificados por el sacrificio y la sangre inocente de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Todos nosotros estuvimos perdidos en un camino de religiosidad. Yo fui un religioso, pero ahora que tengo a Cristo en mi corazón, yo no soy religioso. Yo tengo una relación con Cristo, no religión, relación. Cristo en mí, yo con Cristo, y Él es mi esperanza de vida eterna. Y tengo fe en lo que Él hizo en la cruz por mí, y Él me salva y me perdona, por su sangre me ha lavado. 1 Corintios 6:20, vamos a la palabra. 2 Corintios 6:20. Y busque también 1 Corintios 6:20 y 1 Corintios 7:23. Otra vez repito, 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 7:23. 1 Corintios 6:20. Ya está. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Tu cuerpo es para andar pecando? ¿Tu cuerpo es para andarte embriagando? ¿Tu cuerpo es para andarte drogando? ¿Tu cuerpo es para andar fornicando? ¿Ah? No. Lea otra vez, lea la cita, ¿cómo dice ahí? Porque comprados sois por precio. ¿Cuál fue el precio que pagó Jesucristo en la cruz por ti? El precio de su sangre inocente, sangre poderosa, sangre carmesí, que limpia todo pecado de la humanidad. No hay pecado que la sangre de Cristo no perdone. Fuiste comprado a precio de sangre, porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. ¿Qué precio tan tremendo tuvo que pagar el Hijo de Dios para salvar a la humanidad pecadora? Entonces, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios el Padre en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Para qué sirve nuestro cuerpo? ¿Para andar pecando con Él? No, mujer, no, hombre, escúchame. Tu cuerpo es templo del Dios viviente, de acuerdo a lo que dice Corintios. ¿Que no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso vas a usar los miembros de tu cuerpo para fornicar? No, tu cuerpo es santo, por eso somos santos de Dios. Tenemos que vivir, porque el Espíritu Santo mora en nosotros para darle la honra y la gloria a Dios. Así que glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23 dice: Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Por precio sois comprados, por la sangre inocente de Jesucristo derramada en la cruz. Así que no se hagan esclavos del diablo, ni de la carne, ni de los hombres, ni del mundo, porque somos siervos de Jesucristo, no esclavos del pecado. Gloria a Dios, amén. Amén. Aleluya. Podemos leer el verso 24 también. Cada uno, hermanos, en el estado, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Yo fui llamado a servicio del Señor como pastor cristiano ahora. Me casé con mi esposa cristianamente. Mi esposa es cristiana, yo soy cristiano. Estamos en el mismo yugo. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Definitivamente no se unan con ellos. Los hijos de Dios tenemos que tener una fe en Jesucristo, caminando en el mismo camino hacia la vida eterna. Así que estoy en Cristo y así me quedo. Sirvo a Dios con todo mi corazón. Leo otra vez el verso 23 y 24. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Yo fui llamado estando casado con mi esposa Susana García Caballero, y estoy con ella, y así me voy a morir, sirviendo al Señor con ella. Que Dios los bendiga y los amamos. Amén. Amén. Antes de que nosotros dejemos este lugar, yo quiero decirles,
usen las llaves que les acabo de dar. La llave de la palabra de Dios. Todo lo que pidas al Padre creyendo en el nombre de Jesús, lo recibirás. La palabra de Dios es para obedecer, no nomás para leer. Lee la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Ten fe en Jesús de Nazaret. Vive en amor unos con otros. Y que Dios los bendiga y los guarde. Jesús dice, yo soy el camino, así que no hay otro camino para llegar al Padre. Él es la verdad, Él es la vida. Que Dios los bendiga y reciba un abrazo de todo corazón. Y permítanme orar. Si alguno está enfermo, ponga su mano en su pecho. No importa si está enfermo de su cabeza, de su cuerpo, de lo que estés enfermo, pon tu mano en tu pecho. Cierra tus ojos ahí donde estás. Voy a orar por ti y en el poder que me da Dios por su palabra y su Espíritu que mora en mí, en el nombre poderoso de Jesús, serás sanado. Pero busca a Cristo, arrepiéntete y busca una iglesia. Yo te voy a dar la dirección de la iglesia donde estoy pastoreando ahí en Cholula, Puebla, y tú puedes ir ahí con toda libertad. Yo te voy a recibir en el amor de Cristo. Amén. Pero ve arrepentido ya. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, tomo la palabra y la autoridad que tú me das por tu Espíritu Santo que has puesto en mí. Y en este momento, Señor, me pongo de acuerdo con el pastor Rafa y un servidor, Padre, te pedimos que sanes toda dolencia, toda enfermedad, ahora mismo es echada fuera de su cuerpo, de esa mujer, de ese hombre que me está escuchando y me está viendo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Enfermedad, te vas fuera ahora mismo. Dolor, te vas fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque por la llaga de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que vive en nuestro corazón, Él nos da el poder para sanar a los enfermos, echar fuera demonios. En el nombre de Jesús, sé libre mujer, sé libre hombre. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén, amén y amén. Y le daré la dirección de la iglesia. En la 9 Poniente 504, Interior 3, entre 5 y 7 Sur. Repito, 9 Poniente 504, Interior 3, entre 5 y 7 Sur, en San Pedro Cholula, allí en Santa María Xichita, en ese municipio, en ese lugar. Los bendigo en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo les dé gracia, paz, amor y fe y todo lo que Él sabe dar. Los bendigo. Bendiciones. Soy el pastor Abel Mendoza Ibarra para servirles. Mi teléfono es el 247-2873. Amén.